Esta tarde queremos hablar un poco acerca del juicio final. El juicio final. Apocalipsis capítulo 20. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue al lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho gran juicio de cada uno. Fue hecho gran juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte, dice, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La palabra de Dios, querido amigo, claramente nos dice aquí que hay un juicio que todos nosotros vamos a tener que enfrentar. El Señor Jesucristo dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué interesante. Dice la Biblia que hay una resurrección de vida y hay una resurrección de condenación. Gracias a Dios por aquellos que han recibido a Cristo. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, aquellos que han recibido a Cristo, que han conocido al Señor como su único y suficiente Salvador, ellos resucitarán con Cristo y se irán con el Señor en el aire. Pero dice la Biblia que hay otra resurrección, y es la resurrección de condenación. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado el infierno para los humanos, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero el diablo hizo que el hombre también pecara. Entonces ahora el hombre también es condenado. Eran estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Querido amigo, viene un juicio final, donde usted va a tener que dar cuenta por sus hechos. Cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, tendremos que dar cuentas por nuestros pecados. Gracias a Dios que Cristo, ahí en la cruz del Calvario, Él ya murió por nuestros pecados. Él ya fue juzgado por nuestros pecados. A todos nosotros que hemos recibido a Cristo, dice la palabra del Señor, que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo. Dice Juan 5:24: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación para aquellos que aceptan lo que Cristo ya hizo por ellos en la cruz del Calvario. Ya son libres de condenación, del infierno, de la muerte segunda, de la resurrección, de destrucción. Pero dice la Biblia que hay un juicio para aquellos que no han recibido a Cristo, y es el juicio final. Dice la Biblia, el lugar del juicio, dice la Biblia, vi un gran trono blanco. Se le llama gran a causa de la autoridad del juez que lo ocupa. Se le llama blanco a causa de la santidad del juez, yo creo. San Juan nos habla acerca de los millones de personas que parecerán delante del Señor. Dice la Biblia que grandes y pequeños estarán delante del Señor. Y los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, aquellos que habían muerto. Dice la Biblia que Pablo dice: el estar para el cristiano, el morir, dice, es estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Y eso, ¿verdad? En Lucas 16 nos da un ejemplo de Lázaro muriendo, siendo llevado por
por los ángeles al seno de Abraham. Y luego dice la Biblia que ese hombre rico también en Lucas 16 que murió, inmediatamente estaba experimentando el juicio de su pecado. Dice la Biblia que está establecido a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Querido amigo, cuando usted llegue a fallecer, no le deseamos eso a nadie, pero dice la Biblia que todos tendremos que pasar por ese tiempo. Si usted nunca ha arreglado cuentas con el Señor, usted tendrá que arreglar cuentas con el Señor algún día. Dice la Biblia que va a haber un juicio, es el gran trono blanco. El juez va a ser el Señor Jesucristo, porque el Padre dice a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cuando el Hijo del Hombre, dice la Biblia, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos. Allí en Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mismo Señor Jesucristo que hoy invita al pecador a arrepentirse, a aceptar el sacrificio que ya hizo el Señor. Él tiene paciencia, dice la Biblia que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos. Paciente con usted, querido amigo. Él quiere que usted se arrepienta, Él quiere que usted crea, Él quiere. No deje que una caja de cigarro le lleve al infierno. No deje que un baile, no deje que los amigos, no deje que las drogas o la bebida alcohólica o querer vivir en la fornicación o el pecado le pare a usted de arreglar cuentas con el Señor. Dice la Biblia que Dios es paciente, pero no va a ser paciente para siempre. Dice la Biblia que Él se va a convertir en un juez. Este juez no va a aceptar sobornos, no va a aceptar cohechos. Usted no va a poder, ¿verdad?, decirle, Señor, pues mire, le doy tanto dinero o puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No. Hay solamente una manera para ir al cielo, para escapar ese juicio. Y es aceptar el juicio que Cristo ya sufrió por usted, querido amigo. Es aceptar ese juicio, ¿verdad?, que Cristo ya sufrió por usted. Este juez no se dejará impresionar por las buenas obras que usted ha hecho o por dramas o apariencias que usted tenga delante de él. Solamente él aceptará un pago por su juicio y por su pecado, y es la persona del Señor Jesucristo y lo que Él ya hizo por usted. ¿Quiénes estarán ahí? Dice la Biblia que los grandes y pequeños de pie estarán delante del Señor. Todos aquellos que no hayan resucitado en la primera resurrección. Cuando Cristo haya arrebatado a su iglesia, todos sin distinción estarán de pie ante el Señor. Dice la palabra del Señor, estaremos con el Señor en el juicio Bema. Por 7 años estaremos con el Señor, siendo juzgados allí, para recibir la recompensa que tendremos para estar con el Señor aquí 1000 años en la tierra. Pero allí dice la Biblia, estarán quienes, aquellos que no salieron la primera resurrección, aquellos que no habían recibido a Cristo. Querido amigo, si usted no recibe a Cristo, usted va a esperar, usted va a ser levantado en la segunda resurrección, que es la resurrección de destrucción. Cuando usted va a ser juzgado por su pecado, y usted va a ser, ahí le van a dar el grado del castigo de su pecado por una eternidad en ese juicio. Dice la Biblia, había grandes y pequeños, niños, jóvenes, señoritas. Usted, padre que me escucha, asegúrese que sus hijos conocen al Señor. Dice la Biblia que ahí estarán los cobardes, los hombres cobardes, los incrédulos, los que no quieren creer, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. ¿Cómo será el juicio? Dice la Biblia que los libros fueron abiertos y fueron juzgados. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quizá a usted se le haya olvidado el pecado. Quizá a usted se le haya olvidado todo lo que usted ha hecho. Pero a Dios no se le ha olvidado nada. Dice la palabra de Dios que usted va a ser juzgado por cada uno de sus hechos, querido amigo. Entre más hechos usted tenga malos, en aquel día del juicio, más castigo será para usted. Más castigo.
Así que esa tarde yo le animo a escapar ese juicio. Dice la palabra del Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Inmediatamente pasando de esta vida, usted pasará al infierno como aquel hombre rico. Si usted no acepta y arregla cuentas con el Señor, dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Tú tienes que confesarle a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es el sacerdote, no es la iglesia bautista, metodista, pentecostal, presbiteriana. Es Cristo, mi amigo. Él murió, fue sepultado, Él resucitó. Él está a la mano derecha de Dios intercediendo por nuestros pecados. Y dice la Biblia que Él es el que tiene ahorita el trabajo de perdonar, limpiar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no se compra, no se puede comprar, no se puede merecer. Es un regalo. Dios ya lo pagó, ¿verdad? Usted todo lo que tiene que hacer es clamar al Señor, ¿verdad? Y pedirle el perdón por sus pecados, aceptarle a Él como su único suficiente Salvador y Señor en su vida para que Él sea su Salvador, querido amigo. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted ha arreglado cuentas con el Señor personalmente? No deje que su papá, su mamá, su hijo o su hija arreglen cuentas por usted. No se puede. Usted tiene que arreglar cuentas usted mismo. Dice la palabra del Señor que va a haber un juicio. El juicio viene. Está establecido que los hombres pasen de esta vida a la otra. Estaba hablando yo con un señor esta semana y yo le preguntaba, ¿usted sabe qué significa la muerte? Sí, él me decía, significa ahí que, ya, pues dejamos de existir. Le digo, no, no es así. La muerte es un paso a la eternidad, sea en el cielo o sea en el infierno. Querido amigo, viene un juicio. Si usted dice la Biblia que ahí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo sufrió por todo su pecado, todo su juicio, toda su vergüenza. Él murió, fue sepultado y Él resucitó. Está a la mano derecha de Dios intercediendo por usted y Él espera, ¿verdad? Como aquel hombre que le dice a aquella mujer, te quiero, mi amor, aquella muchacha, aquella novia, te quiero, me quiero casar contigo. ¿Qué espera ese hombre? Espera que esa muchacha le responda. Él espera que Él acepte la oferta. Cristo ya le ama a usted. Él quiere que usted vaya al cielo. Él quiere perdonarle. Él quiere salvarle. Él quiere darle vida eterna. Él solo espera que usted clame a Él. Él solo espera que usted acepte su oferta. La vida eterna, el perdón de pecados gratuitamente a través de una persona, la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué no clama Él ahora, querido amigo? Para que usted pueda entrar al reino de Dios, para que usted pueda ver el reino de Dios. Quizá usted va a la iglesia, pero usted no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque no ama, no perdona. Usted no tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Es muy difícil vivir la vida cristiana porque no tiene la ayuda del Señor. Usted necesita ser salvo. El ir a la iglesia no le salva. El tener a Cristo como su único y suficiente Salvador sí le salva. Si podemos ayudarle en esto, no deje de llamarnos, sea al 817-460-7940. Quisiéramos hablar con usted acerca de esto.